Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. En esta ocasión vamos a preguntarnos ¿qué son los elementos desde la perspectiva del esoterismo en general? Y bueno, los elementos sí son lo que conocemos como el agua, el aire, el fuego, la tierra e incluso la quinta esencia que también se le conoce como éter. Pero, ¿qué son? Son solamente estas manifestaciones naturales como una llama encendida o como el río, la lluvia, las piedras o esa brisa que nos toca la cara. ¿Qué son en sí los elementos? Pues bueno, vamos a irlo descifrando, ya que los elementos es un fundamento para poder entender todo el esoterismo en general. Estos conceptos que vamos a estar aquí compartiendo se utilizan en la astrología, en alquimia, en la magia ceremonial. Por lo tanto, es el fundamento de todo este sistema entender las ideas arquetípicas de lo que son los elementos. La primera persona que se tiene registro de hablarnos sobre estos conceptos de los elementos fue Empédocles, que vivió en el siglo V a.C., y él nos dice que los elementos vienen a ser la raíz fundamental de todas las cosas. Pero hay que poner atención, porque esto no significa que sea una raíz meramente física, como lo entendemos ahora. Para Empédocles, todos estos elementos son el resultado físico de esencias espirituales. ¿Y qué significa esto? Pues el fuego no es solo una llama en una vela, sino también es una fuerza, es una cualidad y es un principio activo. Esta idea es algo que se va a ir con el tiempo trabajando y se va a ir repasando, y fueron absorbidas después por el esoterismo que se siguió desarrollando, incluido el hermetismo, incluido la cábala, y terminó en ciertos grimorios que se transformaron también en textos alquímicos, y de ahí hasta las ceremonias rituales y demás cuestiones actuales, paganas, de un orden esotérico, de alguna orden, etcétera, que seguimos utilizando. Por lo tanto, esta idea de que los elementos poseen una cualidad, características y un concepto definido es algo que se viene utilizando pues desde, al menos conscientemente, desde el siglo V a.C. Y bien, estamos hablando de que son 4 elementos físicos y un quinto elemento espiritual. Y bueno, ¿quién desarrolla esta idea de la quinta esencia? Pues bueno, es sobre todo Aristóteles, que pues se dio cuenta que con 4 elementos no era suficiente, ya que hacía falta explicar lo que sucedía en el cielo, todo lo que es celeste y lo que está más allá de este plano terrenal. Así que se introdujo el quinto elemento, también conocido como éter o quinta esencia. La quinta esencia viene a ser esta parte espiritual incorruptible, perfecta e imperecedera, que sustenta y carga, por así decirlo, todo lo que existe dentro del cosmos. Todos estos elementos estaban ordenados de forma jerárquica, empezando por la quinta esencia, que viene a ser lo divino, la conexión con la fuente, este pegamento cósmico que todo lo une. Después el elemento fuego viene a ser la energía, la fuerza, el dinamismo. El aire viene en siguiente posición y viene a ser la fuerza del pensamiento, de la comunicación, de toda la cuestión mental. Después el agua es la emoción, la fluidez, lo psicoemocional. Y por último la tierra es lo físico, lo sólido y el fundamento material que nos ata aquí a este plano existencial. Por lo tanto, hay todo un orden y hay todo un sistema dentro de estas ideas. Y esto, pues bueno, también nos lo comparte Cornelio Agripa en su libro 3 Tratados de Filosofía Oculta,
Y él nos dice que pues el esoterismo no es una magia suelta, sino que es un sistema con una estructura clara, siendo lo espiritual lo que está en la cima de la jerarquía y lo terrestre, la tierra, la materia, lo que está hasta abajo en la base. Por lo tanto, cada elemento se asocia a ciertas diferentes y muchas correspondencias, las cuales son muy útiles a la hora de hacer trabajos espirituales o rituales o trabajos mágicos. Por ejemplo, la tierra se asocia a la primavera, al comienzo del año, a lo que es firme, lo que es sólido, al trabajo, al plano de los sentidos, los 5 sentidos, etcétera, ¿no? El fuego, por ejemplo, se asocia al verano, se asocia al corazón, a la pasión, al amor, al color rojo, al dinamismo, el calor. El otoño se asocia al agua, se asocia también el agua al color azul, al frío, a lo húmedo, a la psicoemoción, los sentimientos, la mística, la intuición. Y el elemento aire se asocia al invierno, se asocia al color amarillo, a la mente, el pensamiento, la reflexión, etc. Y la quinta esencia se asocia a todo aquello que es espiritual, todo aquello que es divino, que es puro, que digamos es el origen de todas las cosas. Por lo tanto, un mago sabe que los 5 elementos están dentro de nosotros, nos conforman, y es el trabajo de cualquier aspirante a mago o al menos a estos estudios esotéricos, entender cómo son cada uno de nuestros 5 elementos y buscar un balance interno para generar un centro y con ello una fuerza y una cohesión de todos nuestros aspectos, ¿no? Todos los aspectos que ya mencionamos. Y bueno, todo esto tiene también un camino aledaño o simultáneo con la ciencia, ya que Aristóteles es como tal el iniciador de toda esta tabla de elementos, y con el tiempo esta búsqueda de, como ellos decían, bloques que conforman el universo llevó a que los alquimistas experimentaran, y de ahí a científicos como Robert Boyle que llevaran a escribir El químico escéptico, y a Lavoisier a convertir la química en una ciencia, hasta que Mendeleev nos regala la tabla periódica que conocemos, y todo esto fue a partir de estas indagaciones filosóficas sobre los elementos. Y la conexión que hay con el éter, a pesar de que ya hoy por hoy la ciencia ha desmentido esta idea mediante la teoría de la relatividad de Einstein, no deja de ser una idea interesante la cuestión de que hay una substancia que todo lo soporta, que todo lo conforma, ya que ciertas teorías o estudios actuales han demostrado que el universo está en realidad más conformado de antimateria que de materia, y esto conecta con esta idea también de ese vacío, de ese Ain, de esa nada, de donde todo surge, pudiendo ser no necesariamente el éter, necesariamente un elemento como lo vemos, un elemento material, sino un elemento inmaterial que sustenta y fortalece, une todos los otros 4 elementos, generando una cohesión y un centro. Así es que el conocimiento esotérico y la ciencia no han estado siempre separadas, sino que han tenido sus momentos de unión, y este principio de las cualidades y las características arquetípicas que tienen los elementos es lo que, como hemos visto, ha ayudado a que nosotros hoy podamos tener toda esta serie de los elementos físicos, la tabla periódica, e incluso estos nuevos descubrimientos con respecto a los avances en cómo se comportan las ondas, cómo se comportan las partículas, la antimateria, el vacío, etcétera. Pues bueno, estamos de nuevo reunificándonos con estos conceptos y estas ideas
antiquísimas y que de hecho son todavía mucho más antiguas de lo que tenemos registro, muy probablemente. Sin más por el momento, te agradezco mucho tu atención, agradezco mucho tu presencia. Espero que estas opiniones, estas ideas, estas reflexiones te sean de ayuda. Como te he comentado, es mi punto de vista, es mi reflexión, es lo que quiero compartir contigo, pero sobre todo hacer que haya una semillita en ti de curiosidad, de búsqueda sobre estos temas, y que tú, por tus propias energías, fuerza, trabajo, dedicación, puedas obtener esas respuestas a todas esas dudas que estás buscando. Y bueno, te mando todas las bendiciones del mundo, que estés muy bien, nos vemos pronto. Chao, chao.